Hola, soy Pablo Vial, infectólogo de Clínica Alemana y director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de Clínica Alemana y la Universidad del Desarrollo. Después de muchos meses de restricciones y medidas de salud pública para cuidarnos y no infectarnos, aparece la promesa de vacunas que podrían contribuir a controlar esta pandemia. El de las vacunas, es un campo en el que tenemos noticias y novedades todos los días. Espero ponernos al día en lo que sabemos hasta hoy. En esta charla vamos a ver las características que tiene el virus, cómo este produce enfermedad, qué tipo de defensas produce en el cuerpo contra el virus, las herramientas que tenemos disponibles para controlar esta pandemia y las vacunas. Vamos a ver los tipos de vacunas que hay, las etapas de desarrollo en que están, su eficacia y su seguridad, cómo priorizar el uso de estas vacunas para tener el mayor impacto y finalmente qué podemos esperar. Con respecto al virus, esta es una enfermedad zoonótica, nosotros llamamos zoonótica cuando se transmite de otra especie. Es un virus que tiene material genético RNA, tiene una envoltura y tiene una proteína de superficie que se llama S, por spike, para entrar a la célula. Puesto gráficamente, ahí tienen una foto del virus, entonces tiene su material genético, que es una hebra, como se ve ahí, rodeada de esta envoltura, que es una envoltura que tiene proteínas y lípidos. Esa envoltura que tiene proteínas y lípidos es altamente sensible a deshacerse y que el virus se transforme en no infectante. ¿Y cómo se deshace esa envoltura? Se deshace con detergente, con alcohol, con cloro. Se deshace también cuando se deseca y se deshace también cuando se expone a rayos ultravioleta. Entonces pongámoslo en la práctica, esa envoltura que tiene el virus y necesaria para infectar puede destruirse si nosotros mantenemos limpias las superficies con detergente y cloro, si ventilamos los lugares y el virus se deseca, y finalmente si hay exposición a rayos ultravioleta, eso significa asolear los lugares. Esas medidas son fundamentales y nos pueden servir para acordarnos de que tenemos medidas súper simples para combatir la infectividad del virus. También tiene estas proteínas que señalo con la flecha, que son las proteínas de superficie o spike por S. Esas proteínas que aparecen como unas prolongaciones hacia afuera del virus son una especie de llave que andan buscando una cerradura a donde entrar. Y desgraciadamente nuestras células, las células del ser humano, igual que las de los murciélagos, poseen esa cerradura y el virus puede entrar a nuestras células. No todos los animales tienen esa cerradura. Los coronavirus están ampliamente presentes en la naturaleza en diversas especies. Hay múltiples cepas de murciélagos y a los murciélagos no les causa enfermedad. Causa diversas enfermedades en animales, en mamíferos como cerdos, perros, vacas, gatos, caballos. También infecta ballenas, delfines y aves. Y nosotros conocíamos, antes de este siglo XXI, antes del año 2000, conocíamos coronavirus que eran como propios de los seres humanos, que producían un resfrío y ocasionalmente una enfermedad un poquito más grave, descompensaciones de pacientes que tenían bronquitis crónica o asma. Entonces, al año 2000, 2010, 2004, en fin, teníamos coronavirus propios de la especie humana, denominados con estos números, siempre es súper difícil de aprender, y que están asociados a resfrío y bronquitis. Aparecen pandemias que ya han ocurrido 3 por lo menos brotes importantes de coronavirus provenientes de los murciélagos. Los murciélagos tienen cientos de cepas diferentes y pueden encontrar un huésped intermediario
como son este gato civet, o el camello, o el pangolín, que hacen de intermediarios para pasar la cepa del murciélago al ser humano. Esto es una especulación biológica, a lo mejor podrían pasar directamente desde el murciélago al ser humano, pero nosotros tenemos menos contacto con los murciélagos que con otros animales domésticos o que tenemos para uso, por ejemplo, de alimentación. Los brotes que se han producido en el mundo con coronavirus, que provienen de los murciélagos, son 3. Uno que ocurrió el año 2002 y 2003, afectó a 8.000 personas, se produjeron 774 muertes y eso da una letalidad de 9,6%. El segundo brote apareció el año 2012, todavía se ven algunos casos, pero muy escasos porque se ha controlado bien, y se llama MERS, el virus. MERS significa Middle East Respiratory Syndrome, o sea, síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y como ustedes ven, el huésped intermediario del camello y afectado principalmente al Medio Oriente. Hasta el momento hay 2.519 casos, se ha mantenido como en esa región, hay muy pocos casos fuera de la región, han muerto 866 personas, lo que significa una letalidad de 34%. Y aparece este nuevo coronavirus, el SARS, que es la sigla, es Severe Acute Respiratory Syndrome, o sea, síndrome respiratorio agudo severo. Y el CoV es coronavirus y el 2 es porque ya había el antecedente del primero. Ese aparece a finales del 2019. Y fíjense en los números, 71 millones de casos en prácticamente un año. Las muertes que se han asociado a este virus son 1.600.000 y lo que da una letalidad de 2,2%. Aquí podemos decir que comparado con otros coronavirus que habían ingresado a la especie humana, la letalidad es menor. Pero también si ustedes se fijan los números de más arriba, la transmisibilidad, la cantidad de personas que han sido afectadas es muchísimo mayor. ¿Cómo se produce la enfermedad? ¿Cómo este virus puede producirnos enfermedad? El primer paso es que el virus se una a las células a través de un receptor. Tenemos estas proteínas, estas prolongaciones que salen del virus, la proteína S, que andan buscando esa cerradura que le permita ingresar a una célula. Y el ser humano tiene ese receptor. Es un receptor que es una enzima que está en membrana y también circulando en la sangre. Se llama AC2, es un receptor que contribuye al control de la presión arterial. Y la mayor parte de las células que tienen este receptor son del sistema respiratorio. Es decir, si tuviéramos que hacer un mapa de todos los lugares donde puede entrar el virus, estarían la mayor concentración en el árbol respiratorio. O sea, en la nariz, en la faringe, en la tráquea, los bronquios y los pulmones. Por eso es que muchas personas la infección se mantiene en la vía aérea superior, como el 85%, y produce nada más que una infección relativamente leve o moderada que afecta esta parte alta del árbol respiratorio. Sin embargo, en cerca de 10 a 15%, el virus, podríamos decir, baja hacia los bronquios y los pulmones y desarrollan una neumonía, que obviamente, como cuadro clínico, es mucho más grave y puede comprometernos en funciones vitales. La enfermedad se manifiesta con diferente gravedad, como vimos. Algunos se mantiene en el árbol respiratorio alto, en otros baja. Entonces tenemos esta especie de graduación de una infección que puede ser asintomática, puede ser leve y puede ser grave. ¿En quiénes se produce la enfermedad grave? En mayores de 60 años, en enfermedades crónicas, personas que tienen enfermedades metabólicas, obesidad u otras enfermedades de sistemas corporales. Hay factores genéticos también y probablemente interviene la cantidad de virus con que nos infectamos. No es lo mismo infectarse en un encuentro casual, en que tenemos la distancia física adecuada,
que cuando estamos en aglomeraciones, estamos muy cerca de otras personas y eventualmente nos puede transmitir una mayor cantidad de virus. ¿Qué pasa con los graves? Porque ya sabemos que los leves, la infección se mantiene alta y en general se resuelve en pocos días. Los graves, además del pulmón, se dañan otros órganos. Como vemos ahí, se puede dañar el corazón, se puede dañar el riñón, se puede dañar el hígado, se puede dañar el cerebro. Y se produce además como un evento sistémico, mucha inflamación y tendencia a formar coágulos. Es decir, además de tener daño específico en órganos, estamos muy inflamados sistémicamente y con una tendencia a formar coágulos que nos puede producir hartos problemas tanto a nivel pulmonar como a nivel cerebral. Este virus tiene una sorprendente capacidad de impactar biológicamente a diversos sistemas del ser humano. Entonces, si recorremos como la línea de tiempo de la infección, una persona se infecta, hay un periodo de incubación que normalmente dura entre 5 y 7 días, que es totalmente silente, no hay ninguna manifestación, y como a los 7 días o un poquito más comienzan los síntomas. Estos son síntomas generales. Puede ser fiebre, la mitad de la gente tiene fiebre nomás, no piensen que siempre tiene fiebre. Síntomas respiratorios, síntomas abdominales como vómito y diarrea. Y esta pérdida del gusto o el olfato que es tan única de esta infección. Y la gente le llama tanto la atención y resulta un efecto sumamente desagradable. Sin embargo, no grave. 8 a 10%, y esto está refrendado por datos chilenos, tienen que hospitalizarse. O sea que si nosotros tenemos casi 600.000 casos en Chile hoy día, han habido 60.000 personas que han tenido que hospitalizarse por el SARS-CoV-2 o el COVID-19. ¿Y por qué se hospitalizan? Porque tienen compromiso en los pulmones, una neumonía, tienen compromiso en vasos sanguíneos, en el corazón, en el cerebro, en los ojos, en la piel. Es decir, es una infección mucho más sistémica y mucho más severa. De ese porcentaje de personas que se hospitaliza, durante la segunda semana de la infección comienzan a tener dificultad para respirar y a oxigenar mal. Y un 5% desarrolla lo que se llama un distrés respiratorio del adulto y tiene que hospitalizarse en unidades de cuidados intensivos. De ese 5% hay un porcentaje que se recupera y un porcentaje que fallece, y tenemos globalmente hoy día en Chile que del total de casos reportados aproximadamente el 2%, 2,5% ha fallecido. Hay una tendencia a decir esto es como una influenza, tanto desde el punto de vista clínico como o por el impacto en salud pública. Y yo me hago aquí la pregunta, ¿es como una influenza en términos de impacto en salud pública? Pongo datos, todos los datos que voy a mostrar aquí son de la temporada pasada en Estados Unidos con respecto a influenza. En Estados Unidos, entre octubre del año 2019 y abril del 2020, hubo entre 39 y 56 millones de casos de influenza. Y los fallecidos fueron 24.000 a 62.000. Eso nos da una letalidad, es decir, cuántos se murieron de todos los que se infectaron, de 0,06%. O sea, 6 personas de cada 10.000. ¿Qué es lo que pasa con el SARS-CoV-2 dentro de lo que sabemos con los datos que tenemos hasta ahora? Tenemos hoy día 16 millones de casos, es decir, menos que la totalidad en Estados Unidos, menos que la totalidad de casos de influenza que tuvieron durante la temporada pasada. Sin embargo, miren la letalidad, 297.000 muertes contra entre 24.000 y 62.000. O sea, 2%, 2 de cada 100 personas fallecen por la infección. Obviamente que esto
Ambos datos, tanto el de la influenza como el de las muertes, no conocemos la totalidad del número de personas que se infectan, y pueden haber en influenza también infecciones asintomáticas o infecciones que no consultan o infecciones que no quedan registradas. Lo mismo sucede con el SARS-CoV-2. Pero la respuesta a la pregunta que hago arriba, ¿es como la influenza en términos de impacto de salud pública? Definitivamente no. ¿Qué tipos de defensa producimos contra el virus? Aquí vemos un seguimiento que se hizo de 9-10 pacientes. Abajo está el día desde el tiempo que desarrollaron síntomas, y vemos que desde el día 0, aproximadamente el día 5, comienzan a producirse anticuerpos. Entre el día 6, 5 y 8, aproximadamente la mitad de los pacientes ya han producido anticuerpos, y el día 10, el 100% de los pacientes, o el día 14, el 100% de los pacientes han producido anticuerpos. Esta es la forma habitual que tenemos, y es fácil, desde el punto de vista del laboratorio, detectar anticuerpos contra un virus. Sin embargo, desde el punto de vista científico tenemos algunas dudas, en parte porque esta infección lleva muy poco tiempo en nuestra especie. No se conoce la duración de estos anticuerpos. No se conoce tampoco bien la capacidad de protección. Y por lo que hemos visto en nuestros pacientes, los niveles son variables. Algunos desarrollan muchos anticuerpos, otros desarrollan poquitos anticuerpos. Sin embargo, con toda esta, podríamos decir, incerteza en nuestros conocimientos con respecto a los anticuerpos, sabemos que hay una forma muy importante de defensa, que es la inmunidad celular. El virus es capaz de generar una población de células, de linfocitos, que reconocen al virus y destruyen no solo al virus, sino que también las células que están infectadas. Esa forma de defensa es mucho más difícil de medir y mucho menos evidente para nosotros, pero sin embargo pareciera ser mucho más potente para el control de la infección y para que ésta se acabe, podríamos decir, para terminar con la multiplicación del virus en nuestro organismo. Así que siempre tenemos que poner atención no solo en los anticuerpos, que a veces nos pueden desilusionar por sus niveles variables o porque sean de mayor duración, sino que tenemos que ver también esta respuesta celular que aparece como muy efectiva. Ahora, cuando estamos frente a una pandemia, ¿cuáles son los pilares estratégicos del control de una pandemia? Hay 3 pilares. Las medidas de salud pública para disminuir la transmisión, y llevamos un año conociéndolas, insistiéndolas y reforzándolas y practicándolas. Las medidas de salud pública se refieren a todas las medidas que podemos hacer individualmente o colectivamente sin intervenciones farmacológicas y sin vacuna para controlar la transmisión. Significa, nos lavamos las manos, mantenemos limpia la superficie, mantenemos distancia social, usamos mascarilla, evitamos aglomeraciones, nos restringimos en nuestra circulación de tal manera de no llevar el virus o que las personas no lleven el virus de un lugar a otro. Y medidas más comunitarias, como son la cuarentena. Todos tenemos experiencia ya de que nos cuarentenen en nuestros barrios, en nuestro territorio, y tengamos que mantenernos dentro del hogar. Dentro de las medidas de salud pública, yo diría que las más importantes, y que tienen poco que ver con la acción que puede hacer uno personalmente, a pesar de que participa, es que identifiquemos los casos, sepamos quién está infectado, por lo tanto tengamos una muy buena capacidad de diagnóstico, que ese diagnóstico sea accesible, sea fácil, sea barato, y que la gente esté estimulada a reconocer la enfermedad. Testeo. Diagnóstico, eso es fundamental. Tenemos, como el virus se transmite desde las personas, tenemos que identificar a las personas que están infectadas. ¿Qué hacemos con los que están infectados? Indicarles aislamiento. Aislamiento mientras se mantengan infectantes. Es decir, el plazo que consideramos hoy en día es durante 10 días. ¿Y qué más hacemos? Identificamos a la persona que está infectada, lo aislamos
Y tercero, tenemos que identificar, establecer quiénes fueron sus contactos durante el periodo que podía transmitir el virus. Y a esos contactos indicarles cuarentena y que se mantengan en cuarentena mientras dura el periodo de incubación del virus, o sea, mientras puede aparecer el virus en esa persona. Así que testeo, aislamiento y trazabilidad de contacto son tres herramientas muy poderosas para controlar la pandemia. Obviamente cuando son poquitos los casos, esas medidas son fáciles de llevar a cabo y tener equipos en atención primaria y en los CEREMI para hacerlo. Pero cuando son miles de casos, es mucho más difícil, en primer lugar, lograr el diagnóstico, segundo, que esas personas se aíslen y establecer todos los contactos que han tenido y que esos contactos efectivamente hagan cuarentena. Todas esas medidas requieren una base, podríamos decir, social. Si vamos a indicar aislamiento y cuarentena, tenemos que tener buenos sistemas de licencia. Si vamos a indicar cuarentenas comunitarias, tenemos que proveer de las necesidades que tengan, sobre todo las personas más vulnerables y que dependen de su trabajo todos los días. Así que medidas que podrían aparecer como bastante simples tienen una complejidad social en el bienestar de las personas de la cual hay que hacerse cargo. Bueno, fuera de todas estas medidas de salud pública que hemos visto que han sido aplicadas durante este año con distinto éxito en distintas localidades y países, tenemos un segundo pilar que es el tratamiento efectivo de casos leves y graves. Si tuviéramos un buen tratamiento contra el virus y pudiéramos, apenas identificáramos a una persona, indicarle ese tratamiento, cortaríamos la cadena de transmisión. Desgraciadamente, hasta el momento no tenemos ningún medicamento registrado que pueda ser utilizado con ese motivo. Tenemos algunos medicamentos que se usan en casos graves y que han demostrado cierta eficacia. No maravillosa, pero ha mostrado que en algunos casos es efectivo para evitar mayores complicaciones. Sin embargo, el tratamiento para casos leves o cuando identificamos un caso incluso asintomático con el objetivo de que esa persona no transmita más o en 24 horas deje de transmitir, eso aún no lo tenemos y sería un gran avance, un gran desarrollo disponer de ese tratamiento efectivo y que estuviera ampliamente disponible. Y el tercer pilar son las vacunas. Las vacunas, vamos a ver aquí una foto de un médico inglés que se llama Edward Jenner, que en 1796 administró material de la viruela de las vacas a James Phipps. James Phipps era el hijo de su jardinero. Y lo que hizo Jenner fue observar que la viruela de las vacas, cuando infectaba a seres humanos, no producía enfermedad, pero sí producía protección. ¿Cuál fue la observación? Las mujeres que ordeñaban vacas, que tenían viruela de las vacas, no estaban protegidas contra la viruela humana, que es una infección gravísima. Entonces, con esta simple observación dijo: voy a tomar material de viruela de las vacas y se lo voy a inocular con una especie de pluma en la piel de las personas. Esas personas desarrollaban una lesión y quedaban protegidos contra la viruela humana, que era la grave. Entonces, aquí está el principio de las vacunas, que es generar defensas propias contra un virus o una bacteria antes de que éste nos infecte. Por ejemplo, este niño tomó contacto con un virus parecido al de la viruela, desarrolló defensas propias, desarrolló anticuerpos y células propias para atacar al virus, antes, obviamente, de que se expusiera a personas que tenían viruela. En palabras más técnicas, o en otras palabras, la vacunación significa exponer artificialmente a una persona a una forma más segura del microbio que no produzca enfermedad, de tal manera de que el sistema inmune lo reconozca como enemigos cuando ocurre la infección natural. Es decir, cuando nos contagiamos,
nuestro sistema inmunológico ya es capaz de reconocerlo como un extraño y a alguien que hay que destruir y atacar precozmente. ¿Qué tipos de vacunas están en desarrollo contra el SARS-CoV-2? Y voy a empezar por abajo en esta lista porque son con los cuales estamos más habituados. Hay vacunas a virus atenuados, que son virus, podríamos decir, defectivos, el mismo SARS-CoV-2, que no es capaz de producir enfermedad, que ha sido atenuado por distintas técnicas y que sin embargo es capaz de producir una respuesta inmunológica. Esta vacuna de virus atenuado nosotros tenemos bastante familiaridad porque la utilizamos en nuestro programa de inmunizaciones, el programa nacional o el programa internacional. Por ejemplo, hay vacunas de virus atenuado contra el sarampión, contra la rubiola, contra la papera, contra la fiebre amarilla. Después pasamos al otro nivel, vacunas a virus inactivados. Tomamos el virus, se cultiva, se producen en grandes cantidades y se inactiva por métodos físicos, que puede ser calor, o métodos químicos, de tal manera que el virus no sea capaz de replicarse cuando uno lo administra a un ser humano. ¿Hay vacunas a virus inactivados? ¿Tenemos familiaridad con vacunas a virus inactivados? Sí. Por ejemplo, la vacuna de polio que le ponemos a nuestros niños, la vacuna de papiloma, la vacuna de hepatitis A, que también está dentro de nuestro programa nacional, son todas el mismo virus que produce la enfermedad, pero que ha sido inactivado y lo inoculamos en las personas. Aquí comenzamos podríamos decir, a ver un poco más del futuro. Hay vacunas con otro virus, con genes de SARS-CoV-2. Por ejemplo, en este caso específico, hay vacunas que tienen adenovirus, a los cuales se le agrega un gen del SARS-CoV-2, de este gen de la proteína S, que es la proyección que hace hacia afuera. Y el adenovirus entonces es capaz de producir la proteína del coronavirus, pero no producir la enfermedad. Entonces, es capaz de generar una respuesta inmune, pero no la enfermedad. Tenemos antecedentes de que se utilice esto en seres humanos. La verdad es que las primeras vacunas que están licenciadas de este tipo, en que un virus es como transportador o vehículo de genes del SARS-CoV-2, se han utilizado contra el ébola. Y hay vacunas registradas contra el ébola, que obviamente no se han utilizado en Chile porque el problema se ha mantenido contenido fundamentalmente en África, pero allí sí está en uso. Ya ha demostrado ser segura y efectiva. Después tenemos vacunas con solo proteínas del virus. Aquí se fracciona el virus, o es una posibilidad, o se hace producir específicamente la proteína que queremos en distintas plataformas, y llegamos como a tener un líquido que contiene miles de unidades de una proteína específica del virus y nada más. Por lo tanto, es muy segura. Y contiene lo que nosotros pensamos que produce la mejor respuesta inmune. ¿Hay antecedentes de uso de este tipo de vacunas en seres humanos? Sí. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, que se usa en todos los niños, es una vacuna de proteína, de solo proteína. La vacuna contra el papiloma también es solamente proteínas del virus. Vacunas de DNA viral, de estas no tenemos antecedentes de que estén en uso en humanos. Hace mucho tiempo que se está trabajando en ellas y simplemente aquí lo que se hace es poner un fragmento de DNA, inyectarlo a través de un sistema especial y que ese DNA entregue la información a las células para producir proteínas del virus. El mismo concepto, pero una etapa biológica un poco más allá, están las vacunas de RNA mensajero. Aquí no se inyecta DNA, ni la vacuna tiene que llegar al núcleo para transcribirse, sino que se inyecta directamente el mensajero que le dice a la célula cómo construir la proteína que queremos. Y comienza a construir esa proteína y la proteína entonces desencadena una respuesta inmunológica. ¿Cómo funcionan estas? Bueno, y para poner aquí si uno quisiera ver un panorama general,
vemos que de todas las vacunas que en este momento están en desarrollo, las que tienen virus inactivado o virus atenuado son las que están arriba en amarillo. Después las vacunas que se están produciendo como vectores virales o transportadores están en verde, son muchos más. Las vacunas con ácidos nucleicos, que puede ser RNA mensajero, DNA, son las que están en azul. Y las que son basadas en purificar proteínas del virus son tal vez las más numerosas. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Cualquiera de estas que sean, aquí se pueden reconocer algunas etapas que pasan, algunas pasan directamente a ser reconocidas como ajenas o extranjeras a la célula, otras siguen un procesamiento. Pero lo fundamental aquí es que las vacunas o lo que nosotros administremos, sea virus vivo, virus inactivado, un vector viral, proteína o partículas virales sin genes, ingresan a la célula y se encuentran con esta célula procesadora y presentadora de antígenos. Estas son unas células que en el fondo son como la primera línea del cuerpo en reconocer todo lo que ha entrado como extraño al cuerpo. Por lo tanto, es una célula que primero reconoce lo extraño, después lo procesa y lo presenta a las células correctas para que desarrollen una respuesta inmunológica. Todas estas vacunas llegan al espacio común donde están estas células procesadoras y presentadoras de antígenos. Y desde ahí la vacuna es procesada por esta célula, vuelve a aparecer la caricatura, lo pone en contacto con los linfocitos y ahí los linfocitos helper o colaboradores desarrollan poblaciones de células de linfocitos que van a producir anticuerpos y otra población de células que están entrenados para destruir células infectadas. Así que ese es el proceso general. Y si revisamos las vacunas que están basadas en material genético, tienen un procesamiento un poco anterior. Por ejemplo, las vacunas de DNA, el DNA tiene que llegar hasta el núcleo de la célula, de tal manera que allí comience a producir RNA y ese RNA transcribirse a proteína. Las vacunas de RNA, el RNA es una molécula bien difícil de mantener intacta, por lo tanto lo que se hace para producir la vacuna es rodearla como en una gota de lípido y los lípidos ingresan fácilmente en la célula. Entonces se puede inyectar intramuscular y esa gotita de lípido que contiene en su interior el material genético ingresa a la célula y en vez de pasar por el núcleo se salta una etapa e inmediatamente comienza a producir proteínas virales. Esas proteínas virales son reconocidas como extrañas por esta célula presentadora de antígenos y la respuesta inmunológica entonces sigue tal cual como en la otra vacuna. Aplicación de la ciencia al mundo real. Primero les voy a contar acá las fases del desarrollo científico, las pruebas de seguridad, respuesta inmune y eficacia, la aprobación, cuál va a ser la disponibilidad real de las vacunas, priorización de los grupos de la población, logística de administración y aceptabilidad. El siguiente diapositivo está bastante lleno y en realidad es difícil de entender cabalmente, pero quería mostrarles un par de detalles. Primero, que hay, como ustedes ven abajo, una etapa preclínica que se realiza en animales de laboratorio y una fase clínica, que es la que está con rojo, amarillo y azul, que son fases sucesivas que se realizan en humanos. De ahí uno llega con toda la documentación a los organismos reguladores. Los organismos reguladores aprueban si es que están conformes y de ahí se inicia la producción. Ese proceso habitualmente dura 15 años. Y fíjense lo que ha pasado con el SARS-CoV-2, que la etapa preclínica, la fase 1, 2 y 3, se ha cumplido en meses, generalmente en 8, 9 meses, y ya tenemos aprobación de algunas vacunas por los organismos reguladores.
Y la otra gran diferencia es que en vez de comenzar a producirse una vez que estén aprobadas las vacunas, comenzaron a producirse a gran escala durante la fase 3, de tal manera que si eran aprobadas, tener inmediatamente disponibilidad de millones de dosis. Este acortamiento de, fíjense, de 15 años a 10 meses, a un año, o algunas vacunas se van a demorar un poco más, obviamente que genera una cierta incertidumbre. O sea, vamos a tener la misma seguridad y la misma calidad de información que tenemos cuando lo hacemos de acuerdo a las reglas que teníamos antes, o este tiempo es suficiente para garantizar que tenemos productos seguros y eficaces. Lecciones y preguntas de esta etapa. El desarrollo se ha acelerado considerablemente, se han usado tipos de vacuna por primera vez en humanos y las vacunas aprobadas tienen poco tiempo de seguimiento. Entonces, aunque la eficacia parezca alta, se necesita información en seguridad y protección a largo plazo. Monitorizar persistentemente la respuesta inmune y si la disminución de la respuesta puede llevar a infecciones más severas. Establecer si las vacunas protegen contra infección o enfermedad. Una cosa es que la vacuna nos prevenga de contagiarnos y nunca lleguemos a tener el virus, a que la vacuna nos prevenga de enfermarnos. O sea, podemos, vacunados, adquirir el virus, pero nos protege contra la enfermedad. Obviamente que si protege contra el contagio, es una mejor vacuna porque también tiene el doble propósito, me protege a mí y protege a todos los demás alrededor, porque si yo me infecto no le voy a transmitir la enfermedad. Es diferente el grado de protección en diversos grupos de la población. Todos los estudios tienen que enfocarse en distintos grupos de la población de tal manera de estar seguro que a todas las edades efectivas, para todas las razas efectivas, hombres y mujeres efectivos, etcétera, etcétera. Y efecto a largo plazo en los nuevos tipos de vacuna es algo que tenemos que conocer. Criterios para evaluar una vacuna. La inmunogenicidad. Primero, eso lo vemos en modelos animales. ¿Es capaz de producir una respuesta inmune protectora y duradera? Después también lo conocemos en la fase 1 de los ensayos humanos. La seguridad. ¿Produce efectos adversos e indeseados? La seguridad se ve tanto en la etapa preclínica como en fase 1 sobre todo, después en fase 2. Siempre se hace un seguimiento cada vez con un mayor número de gente. La eficacia es si disminuye la infección en estudios controlados, si logra la vacuna proteger al grupo que está vacunado versus el grupo que no está vacunado o está vacunado con un placebo. Y finalmente la efectividad, que cuando uno utiliza la vacuna fuera de estudios controlados y la comienza a aplicar en la población, aparecen un montón de elementos nuevos, que, por ejemplo, personas que no cumplen con el número de dosis, vacunas que no mantienen la cadena de frío, lugares a donde no llega la vacuna, entonces se producen esquemas incompletos. Controla la enfermedad en la población, es decir, ya tenemos una vacuna que en el estudio parece que estuvo súper bien, ahora cuando lo usamos en la población en condiciones reales funciona o no funciona. Y finalmente, cuánto dura la protección contra la enfermedad, un factor súper importante. ¿Cómo podemos seguir la evolución de esta carrera por una vacuna? Hay rastreadores de información en vacunas COVID. Aquí les pongo un esquema del New York Times y ahí está la dirección web. Hay otro que es un poco más científico y más técnico, que es de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la dirección web. Y miren la información, por ejemplo, con qué parte este trazador o rastreador, que tenemos 40 vacunas en fase 1, viendo inmunogenicidad y seguridad, 17 en fase 2, 15 en fase 3, 5 que están con autorización con uso limitado, 2 que están aprobadas para su uso, registradas por el FDA u otra agencia. El FDA ha aprobado una, esta semana probablemente apruebe otra. Y una que abandonó, una vacuna que fue abandonada, porque es una vacuna que se estaba probando en Australia, de una compañía farmacéutica, que mostró que las personas que recibían la vacuna
se les hacía el examen de VIH y aparecían como positivos sin tener el virus. Entonces es una consecuencia de la vacuna que obviamente es indeseable, que cuando a mí me hagan el examen del VIH aparezca como positivo sin que nunca haya estado infectado. En fin. Entonces se suspendió esa vacuna y se espera mejorar la formulación de tal manera que no ocurra ese efecto. ¿Qué vacuna está más avanzada? El 13 de diciembre. La vacuna de Pfizer-BioNTech, que es en base a RNA mensajero, está aprobada en el Reino Unido, en Canadá, en México, en Estados Unidos como uso de emergencia. Tiene un 95% de eficacia publicado. La vacuna Moderna también en base al mismo sistema de mRNA tiene 95%. Gamaleva, la vacuna Sputnik 5 de origen ruso, está en uso en Rusia, está licenciada ya, que comunicó un 95% de eficacia. Y finalmente la vacuna de Oxford AstraZeneca, que tiene estudios de eficacia que muestran 67% de protección. En Chile, señalé acá un poco más oscuro, están en evaluación la vacuna de Pfizer y esta semana va a aprobación por parte del Instituto de Salud Pública. Está en fase clínica la vacuna de Johnson & Johnson, que es un adenovirus, la vacuna Oxford AstraZeneca, que es un adenovirus, y Sinovac, una vacuna de origen chino que es de virus inactivado, que también está en estudios clínicos en Chile. Disponibilidad real, y aquí voy terminando. En Chile, inicialmente la disponibilidad va a ser limitada durante el año 2021. Es muy probable que no tengamos dosis para todos ni dosis para la mitad del país, sino que para una fracción de la población. Probablemente también tengamos que usar más de un tipo de vacuna, no solo una plataforma o una formulación, sino que más de una, precisamente porque no todos los fabricantes van a tener el número de dosis que necesitamos. Y todas estas vacunas hasta ahora requieren 2 dosis, lo que nos impone un desafío aún mayor. No solo tenemos que inmunizar una vez al número de personas que necesitamos vacunar o a todas las personas de Chile, sino que lo tenemos que vacunar 2 veces, separados por 14 o 21 días, dependiendo de la vacuna. ¿Cómo priorizar los grupos de la población? Ya que no vamos a tener vacuna universal, podríamos decir, por lo menos la disponibilidad durante el próximo año, hay que priorizar qué grupos en primer lugar la van a recibir y qué grupos, si hay disponibilidad, la van a recibir primero. Los criterios de priorización de las vacunas son siempre basados en el conocimiento del comportamiento de la pandemia en el país y están a cargo, del punto de vista de determinación de políticas de salud, del Ministerio de Salud y el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones. Los criterios son pensar en cuánto riesgo de enfermar grave, de hospitalizarse y fallecer tiene una población determinada. Segundo, mayor riesgo de exposición. ¿Qué personas están diariamente en eventual contacto con el virus y pueden adquirir la infección? ¿Cuáles son los grupos más vulnerables biológica o socialmente que debiéramos poner atención? Y finalmente las situaciones y personas con mayor riesgo de transmitir la infección. Para este criterio de priorización de vacuna, la edad aparece como uno de los principales criterios de priorización. Fíjense que aquí el grupo de 18 a 29 años aparece como el basal con el que vamos a comparar todo. Si comparamos a los niños de 0 a 4 años, tienen 4 veces menos posibilidades o riesgo de hospitalización. Los adolescentes entre 5 y 17 años tienen 9 veces menos riesgo de hospitalización. Sin embargo, si miramos para edades mayores, vemos que el grupo que lo sigue, 30 a 39 años, tiene 2 veces más posibilidad de hospitalizarse y los mayores de 85 tienen 13 veces más posibilidad de hospitalizarse que los adultos jóvenes. Con respecto a la muerte, si tomamos como comparación también el grupo de adultos jóvenes de 18 a 29 años, los
niños de 0 a 4 años tienen 9 veces menos riesgo de fallecer que ese grupo en que ya fallecen muy poquito. Sin embargo, si miramos los mayores de 85, tienen 630 veces más posibilidades de fallecer. Entonces aparece obvio tirar una línea, por ejemplo, a los 65, en que comienza a aumentar exponencialmente el riesgo de fallecer. 90 veces el riesgo de un adulto joven, 220 veces. Entonces, ese grupo parecería ser muy importante si queremos controlar el impacto que tiene esta pandemia en las hospitalizaciones y en la letalidad, en la mortalidad. Logística de administración. En Chile tenemos un territorio muy extendido. Es difícil llegar a todas partes con una medida biológica como las vacunas. Se requiere transporte, cadena de frío, infraestructura. Fíjense que la vacuna que está en vías de aprobación y que ya se aprobó en Estados Unidos, que es la vacuna mRNA de Pfizer, requiere traslado de la vacuna a menos 80 grados, que no hay, o sea, supera la mayor parte de la capacidad que tenemos de cadena de frío en el país, y que va a haber que obviamente tener un sistema de cadena de frío especial para el transporte de esta vacuna, y tener una infraestructura especial también, que no va a estar presente en todas partes. Y la logística de administración, piensen en lo que es vacunar millones de personas. Por ejemplo, hay más de 3 millones de personas mayores en Chile y hay que ponerle 2 dosis de la vacuna. Hay más de 500.000 que son personal de salud y también 2 dosis, o sea, 1 millón de dosis. Esto va a requerir un esfuerzo logístico importantísimo. Finalmente, para terminar, la aceptabilidad. Esta va a ser una limitación con el uso de la herramienta de control que decíamos que era un pilar de la pandemia, de la herramienta vacuna. Las encuestas muestran preocupación de la población por el rápido proceso de desarrollo de las vacunas. Si yo les decía, normalmente nos demoramos 10 a 15 años, ahora nos demoramos 1 año. Bueno, hay cierta preocupación con ese acortamiento de los plazos. Segundo, ¿cuál es la principal preocupación que manifiestan las personas con respecto a las vacunas? Y que 40-50% están diciendo que ellos no se vacunarían. ¿Por qué? Por seguridad. Tienen problemas de confianza con respecto a la seguridad y el tiempo que han sido observadas estas vacunas. También los nuevos tipos de vacunas generan incertidumbre en los efectos a largo plazo. Hay algunos tipos de vacunas que nunca se han utilizado en humanos y en el caso de la vacuna por vectores, que han sido solamente utilizados en el control del ébola. Entonces, debe explicarse lo que significa autorización de uso de emergencia. Esta es una autorización bien especial porque estamos súper conscientes que el tiempo de desarrollo ha sido corto y obviamente necesitamos mucho mayor tiempo de observación. Y el uso de emergencia es porque estamos en una emergencia y requerimos tener todas las herramientas que podamos para controlarla. Pero ese uso de emergencia tiene que ir acompañado de una monitorización y vigilancia precisamente de los factores que nos están preocupando. Y nuestra comunicación tiene que entregar información transparente, confiable y oportuna. Para terminar, comentarios finales. Hay razones para un cauto optimismo. Ya hay vacunas aprobadas que tienen un uso limitado y de emergencia. Y hay muchas que están en etapas avanzadas de desarrollo. La información de seguridad y efectividad debe monitorizarse, reevaluarse constantemente y continuar más allá del proceso de aprobación y registro, proceso que tiene que hacerse con rigor científico. De tal manera de, si se producen eventos tanto relacionados con la eficacia como la seguridad, sepamos oportunamente.
La disponibilidad limitada de dosis y las limitaciones en la capacidad de administración obliga a priorizar a grupos de mayor riesgo, que tengan mayor riesgo de enfermedad grave, o a los grupos que están más expuestos a la infección. Los grupos que están más expuestos a la infección son, en primer lugar y en primera línea, el personal de salud que atiende, por ejemplo, en unidades de cuidado intensivo, en unidades de emergencia, etc. Esto hace indispensable que durante el 2021, el próximo año, se continúe reforzando las medidas de salud pública para evitar nuevas olas de la pandemia. Si no podemos confiarnos en que la herramienta o el pilar vacuna nos va a resolver el problema en los próximos meses a corto plazo. Son una promesa, van a contribuir al control y el impacto que tiene la infección en la población, pero no va a ser suficiente en los próximos meses o el próximo año. Así que mantener la alerta, mantener las medidas de salud pública que hemos conocido. Y finalmente se requieren estudios clínicos de las vacunas en embarazadas y en niños, de tal manera de completar todos los grupos que eventualmente debiéramos vacunar ante una vacunación universal. Bueno, con esto terminamos esta revisión. Obviamente que va a requerir de puesta al día, ojalá frecuente. Le agradezco infinitamente la atención y cualquier duda que ustedes tengan, en la pantalla va a aparecer un correo donde pueden enviarla. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Dehesa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.